vamos a empezar con el coloquio. Primero, darle las gracias. Quítate. Y si son tan amables, pues pueden levantar la Sí, sí, mano yo y el ya... que quiera se puede identificar. La he levantado rápido porque quería deshacer lo que bajo mi punto de vista puede haber sido un malentendido por parte de los organizadores. Por parte de los organizadores, cuando hemos puesto la eutanasia y la libertad de conciencia, no la planteábamos como esa libertad de conciencia de posible amparo de la objeción de conciencia, en absoluto, sino de esa libertad de conciencia del ciudadano que tiene derecho a decidir libremente en conciencia cómo, cuándo y de qué manera pone fin a esa vida, porque no considera que esa vida sea una vida sagrada, como a lo mejor puede ser para otros, y están en su derecho de sacralizar su vida, pero no de imponerle la sacralidad a los demás. Desde ese punto de vista de la libertad de conciencia es desde la que habíamos puesto el panorama. Pero he visto a los ponentes muy centrados en el enfoque de la objeción de conciencia. Y en ese sentido, pues claro, desde los que organizativamente, desde Granada Laica, Europa Laica, es decir, defendemos la libertad de conciencia, pues somos también muy reacios, por no decir contrarios totalmente, al tema de la objeción de conciencia. Porque, como se ha dicho antes, primero, la objeción de conciencia puede entenderse como una forma de soslayar la responsabilidad que le corresponde cuando tiene que actuar o tiene que intervenir con independencia de su conciencia, porque eso mismo le puede pasar al juez que está dictando una sentencia, y de hecho lo hemos visto en algunas ocasiones, de sentencias totalmente sesgadas, porque el juez tiene unos planteamientos, fundamentalmente ahí se plasman de carácter religioso, que impide que su sentencia sea ecuánime y su sentencia esté sesgada por ese hito, digamos, de darle pues la razón. Estoy acordándome ahora mismo, por ejemplo, de un juez que dio la razón, que después en los tribunales se la quitaron, pero dio la razón pues para que un niño asistiera como cofrade a una procesión de Semana Santa cuando los dos progenitores no estaban de acuerdo en el tema. Y entonces el juez se volcó a la balanza de uno en función del otro. Pero bueno, podríamos poner un montón de casos, porque además la justicia, desgraciadamente, en este país, pues precisamente lo que tiene es un sesgo bastante confesional en la mayoría de los jueces. Entonces, ¿qué pasaría si todo el mundo objetara? También podrían objetar los que no quieren pagar impuestos, porque resulta que como voy a pagar impuestos, porque eso está en contra de mi idea y de mi tal. Entonces, la conciencia es algo que por una parte es una convicción profunda, no puede ser un mero capricho de decir, pues vale, pues yo hoy me pongo de aquí o me pongo de allá o pienso esto, pienso lo otro. No, es una convicción muy profunda que obliga precisamente, como los desobediencia civil, a asumir las responsabilidades de la lucha por defender mi conciencia. Dicho esto, hecha esa salvedad, quería entrar en una de las cuestiones que la voy a resumir para no prolongarme, porque ya me he prolongado bastante con este tema, pero que sí me gustaría incidir, aunque sea, digo, muy rápidamente, y si después da tiempo, pues después profundizo más en el tema, pero en algo que yo pienso que tendríamos, y va ligado también al tema de la propia objeción de conciencia y de la libertad, las dos cosas, ¿no? Es decir, yo pienso que socialmente tiene que haber cada vez una mayor conciencia de la muerte como un hecho natural, como un hecho propio de los seres vivos. Y las personas no nos podemos endiosar pensando que somos el sumum. Somos seres vivos, somos animales. Y los seres vivos nacemos, crecemos, nos reproducimos unos y otros no como yo, y finalmente nos morimos. Y la muerte tiene que sentirse de esa manera natural,
Y yo, como maestro que he sido durante 40 y tantos años, pues aunque en algún momento haya tenido niños con menor edad, niños con mayor edad, adultos, he siempre tratado de aprovechar cualquier coyuntura. Si es una clase de primaria o de secundaria, pues a quien no se le muere un tío, se le muere un abuelo, aprovechar esas coyunturas para que ellos vean, aparte de en otras materias, ¿no? Pero aprovechar esas coyunturas para reflexionar y para ver la vida desde ese punto de vista natural. Si la viésemos así, entonces no veríamos, como se está planteando, de satanizar la eutanasia como una forma de asesinato, de muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tercera cuestión, más rápido todavía que esta, que simplemente es en relación a cuál es la situación que estamos viviendo aquí en Andalucía con la puesta en marcha de la ley. Es decir, sabemos cuántos casos se están produciendo, cuántos se han atendido, cuántos no se han atendido, toda esa situación, digamos, que estamos viviendo aquí. Siento haberme prolongado, pero... Bueno, un poco, yo entiendo lo que tú quieres decir y yo ya había dejado clara mi posición. Yo defiendo la libre disponibilidad de la propia vida. Por tanto, no defiendo que haya un puesto. Defiendo que la vida es mía y yo decido cuándo y cómo quiero morir. Lo he dejado claro en mi intervención. Pero al hilo de tus reflexiones e incluso de la intervención de mi compañera, yo creo que hay que matizar cosas. Desde el punto de vista de la ética, si estamos hablando de considerar la objeción de conciencia como derecho, y así se considera, y el derecho a morir, no el derecho a morir específicamente, sino el derecho a recibir ayuda para morir, decidido, por tanto, eso de la capacidad es una excusa, decidido de manera libre, estando plenamente consciente, de manera reiterada, tanto perfectamente capacitado para ello. Si son ambos derechos, lo que hay es en derechos, eso se llama, hay una colisión de derechos, y entonces lo que se hace habitualmente en el mundo de derechos, tratando de respetar los dos, darle preponderancia a mayor jerarquía al más importante, y para mí el más importante es la decisión de cada persona de cómo y cuándo quiere pedir ayuda para morir. Desde el punto de vista de la ética, es un conflicto de valores. El valor del señor que quiere objetar y el valor de la persona, los valores de la persona que quiere ayuda para morir. En ese sentido, se trata siempre, desde el punto de vista de la ética, de respetar al máximo ambos valores para llegar a un equilibrio, pero en todo caso nunca se puede hacer una decisión que vulnere los valores del otro. Y por lo tanto, si hay que decidir, desde el punto de vista ético, yo decido que le doy al Señor la ayuda para morir. Un conflicto de valores que se tiene que solventar de manera, no sé si democrática, pero sí racional, dando preponderancia al valor del tema. Y luego, es verdad que en todos los ordenamientos jurídicos del mundo se ha introducido la objeción de conciencia. Y decía muy bien mi compañera que la libertad de conciencia es un derecho fundamental, siempre y cuando se le considere como una concreción de la libertad ideológica, que es lo que es un derecho fundamental. La libertad de conciencia, si se considera como una concreción de la libertad ideológica, es un derecho fundamental, pero hay muchos juristas que no consideran eso. Y hay muchos juristas que consideran, y yo estoy de acuerdo con ellos, que toda vez que la objeción de conciencia significa una exención, no hacer algo que marca una ley, tiene que ser una cosa que se da de manera excepcional, porque si no, estaríamos relativizando la importancia del Estado de Derecho. Si las leyes no se cumplen con excepciones, y estas son muchas, automáticamente el Estado de Derecho pierde sentido. Y he dicho antes que nuestra Constitución, porque estamos en un Estado social y democrático de derecho que reconoce a la libertad, el pluralismo, la igualdad como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, si aquí se puede hacer exención de leyes, estamos relativizando. Y por tanto yo creo que la objeción de conciencia se debe de contemplar, yo estoy de acuerdo con los juristas que así lo entienden, no como un derecho fundamental, sino como un derecho de configuración legal, que se ponen en las leyes, pero que no son derechos fundamentales. Y por tanto no pueden ser equiparables al derecho de la persona a decidir cuándo y cómo morir y pedir ayuda, que es un derecho fundamental, porque ese sí que se encaja en valores que son constitucionalmente protegidos. La libertad como valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico, la dignidad de la persona como capacidad plena de autodeterminación, sin más limitaciones que no dañar derechos de otros, y por tanto, en mi opinión, no son derechos comparables.
La objeción de conciencia se recoge como derecho por imperativo de una ley, por ordenamiento de una ley, y es verdad que se recoge en casi todos los ordenamientos jurídicos en derecho comparado, no lo recoge Suecia, que no permite la objeción de conciencia, no lo permite, y que a mí, mi opinión, por eso he dicho que iba a hablar claro, es que yo la objeción de conciencia no la permitiría trabajando en el sector público. Porque tiene que garantizar el servicio, tiene que garantizar la prestación y por tanto ahí la objeción de conciencia no la cogería. Y al igual que hay en países donde sí la recogen para todo el personal sanitario, en relación al aborto, que ha sido el precedente que ha dado más literatura de derecho comparado, sin embargo hace excepciones, pues igual por ejemplo que en México se dice que tiene derecho a objeción de todo el mundo, todos los sanitarios, salvo en caso de violación, que piensen como piensen, tienen que hacer el aborto. Pues igual que eso, yo entiendo que sería una cuestión muy interesante que en el servicio público, que es el que en España se ha hecho cargo, porque es una prestación más de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, no se permitiera la objeción de conciencia. Y hay una cosa que pudiera ser equiparable, y es el caso que antes comentaba contigo de Suecia. En Suecia hubo dos señoras que eran enfermeras, decidieron hacerse matronas. Pero dijeron claramente que iban a ser objetoras, que no iban a hacer nada de tema de aborto. Bueno, pues no les contrataban en los hospitales públicos. Recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció su derecho, porque es el artículo 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos, a poder tener libertad de conciencia. Pero les dijo que no les concedía el derecho a ser contratadas en el servicio público. Y por tanto no les contrataron. Y esa es una sentencia, y sería importante decirlo. Y luego, para decir por qué, en mi opinión, no son derechos equiparables estos dos, podemos poner el caso de la sentencia reciente, hace un año y pico, del Senado del Tribunal Constitucional alemán. Nuestra Constitución española se fijó mucho en la alemana, ¿verdad? Pues el Tribunal Constitucional allí ha declarado no solamente que una persona tiene derecho a pedir ayuda para morir, sino ha declarado que ese derecho se le tiene que dar siempre, aunque no tenga un proceso incurable, siempre. ¿Por qué? Porque la Constitución alemana reconoce el derecho al desarrollo de la libre personalidad y por tanto hay que darle ese derecho. Y luego, yo manifiesto también mi opinión clara, no tengo ninguna duda, no creo en la objeción de conciencia sobrevenida. No creo que deba de estar reflejada en una ley, y la ley nuestra no la refleja. La ley estatal, quiero decir, no. No se puede ser objetor ahora sí y mañana no. Se es objetor de conciencia y se hace el registro. Por cierto, el registro que se ha dicho desde algunos colectivos que es una cosa no legal, no constitucional. No es verdad, no es verdad. En Navarra no se ha hecho nunca un aborto en un hospital público. Y en un momento determinado la administración autonómica pidió hacer un registro. Y hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 2014 que recoge que es perfectamente constitucional exigir un registro de objetores de conciencia. Por tanto, a mí me parece que ese registro debe de ponerse en marcha en todas las comunidades autónomas. Y por tanto, no con ánimo a que sea público y airearlo. No se trata de eso, hay que respetar la ley de protección de datos, pero sí para que la administración sepa dónde hay objetores o no y por tanto garantice que no hay enlentecimiento en las solicitudes, en la resolución y demás, ¿no? Porque la objeción de conciencia se puede plantear en la ley, tal y como está la ley prevista, en 3 momentos, en mi opinión, en 3 momentos. El momento de médico responsable. Uno se puede negar a ser médico responsable en función de que es objetor de conciencia. Bueno, si está registrado y lo es, aun admitiendo lo que yo he dicho, que creo que en el sistema público debiera de estar quitado, pero como está, bien. Otro momento es en el médico consultor, que se puede negar a emitir un informe. No sería tanto una objeción de conciencia, sino no emitir un informe. Y luego después, otro momento puede ser en la resolución que hagan en la Comisión de Control de Garantía y Evaluación. Hombre, se dice que allí no puede haber nadie que sea objetor, pero es mentira. Yo conozco ya algunas comisiones, conozco los nombres y hay objetores dentro. Pero vamos, los objetores simplemente hay que seguir su hemeroteca y ver lo que dicen los objetores. Por tanto, me parece que ese tema debe de quedar claro. La formación la tienen que garantizar las administraciones públicas, pero ya sea el Ministerio ha cumplido, ya ha hecho un manual de buenas prácticas que está publicado, que está en vigor, y ahora queda a la labor de cada comunidad autónoma. Y termino, ¿cómo está? A la pregunta que tú hacías, ¿cómo está el tema? Yo no sé cómo está el tema en Andalucía. Creo que de manera certera no conocemos dónde está el tema en ningún sitio todavía en este país.
Pero bueno, la ley lleva en vigor ya desde el 30 de junio, va a hacer un año dentro de nada, y al año hay una obligación de todas las comunidades autónomas de presentar la memoria anual, y por tanto ahí tendremos que conocerlo. Conocemos más en algunos sitios, por ejemplo en Cataluña conocemos más, porque en Cataluña tenemos, desde el punto de vista de los que defendemos esta ley, tenemos la suerte de que primero allí hay un colectivo profesional, voy a decir una definición clara, menos ideologizado desde el punto de vista de hacer su función, porque a los médicos hay que exigirles a los médicos y enfermeras deberemos de exigirles que cumplan con su función social. La sociedad hoy día, la sociedad española ha dicho de manera clarísima que quería una ley de eutanasia. Por tanto, que los médicos tenemos la obligación de hacer nuestra función. Y además, si es verdad eso, que salieron las encuestas, si es verdad, las encuestas eran fiables, realizadas en 4 colegios médicos de España, Colegio de Médicos de Madrid, Colegio de Médicos de Tarragona, Colegio de Médicos de Vizcaya y Colegio de Médicos de Las Palmas, se le hacía a los médicos, a los colegiados, una serie de preguntas. Y las respuestas fueron de este tenor. El 80%, en todos los colegios, en esos 4 colegios médicos que representan prácticamente el 30% largo de los colegiados españoles, el 80% estaban a favor de que se promulgara ya una ley de eutanasia. Y cuando luego se les preguntaba, ¿y si hay una ley de eutanasia, usted cree que debe de estar contemplado en ella la objeción de conciencia? También mayoritariamente decían que sí. Bueno, está muy bien. Pero luego se les hizo otra pregunta. ¿Y si hay objeción de conciencia, usted se va a hacer objetor? Y mira, resulta que en los 4 colegios solamente se declaraba objetor 30%. Luego tendríamos un colchón amplio. Tendríamos un colchón muy amplio de médicos que no son objetores. Y ahí viene la parte segunda que tú decías y que tú puntualizabas y también. Y es claro, no son objetores, pero si van a tener que soportar la presión de colectivos, entonces ese 70% que no se van a declarar objetores puede ir reduciéndose. Y yo aquí voy a hablar de un señor, lo puedo hacer porque lo ha publicado, está escrito, y es del presidente del colegio, de mi colegio de médicos, que es el de Madrid. Este señor no solamente ha pedido que en Madrid los médicos se hagan objetores todos, es que ha hecho una declaración donde le pedía, unos días antes o un tiempo antes de publicarse la ley ya como entrada en vigor, le pedía a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, que si la ley se aplicara, se promulgaba, que ella no la aplicara. Y eso es un delito. Eso es un delito. Y por tanto, quiero decir, hay que estar atentos. Por tanto, el tema, en mi opinión, está tremendamente claro para mí, y esa es mi posición que yo tengo respecto a la objeción de conciencia, que lo dejo en claro. Yo no querría que lo hubiera en el servicio público, porque el que no quiera puede trabajar en la privada. Y también hay una cosa que quiero decir, y ya termino, me extendí mucho, es que yo también estoy de acuerdo con algunos juristas que dicen que tiene que garantizarse la prestación en los hospitales públicos y instituciones públicas. No ven tan claro que se pueda exigir en el hospital privado, lo cual no quiere decir que el hospital privado pueda vetar que un médico que trabaje con ellos, si no es objetor, pueda hacer una eutanasia, porque sería vulnerar un derecho suyo. Pero no tengo claro que se pueda obligar a un hospital público a hacer la eutanasia, no lo tengo claro. Ojalá. Privado, solo privado, concertado sí, por el concertado le pagamos dinero público, concertado no. ¿Puedo? Porque es que no estoy muy de acuerdo con todo. Voy a intentar ser breve porque la idea no es monopolizar aquí el micro desde arriba. Y bueno, hay algunos datos que alguien preguntó a propósito de su intervención. No sé si ha habido confusión entre la organización y nosotros, pero en realidad la idea de la libertad de conciencia creo que es, o sea, sí, vamos, a mí me queda perfectamente claro que la idea es que hay una libertad de conciencia y como hay una libertad de conciencia tenemos una ley de eutanasia, precisamente. La cuestión es que, bueno, pues hay pues cierta amenaza o cierto problema o cierto conflicto, si se quiere, que viene por parte de quien hace la prestación. Entonces, es ineludible, creo, si vamos a hablar de libertad de conciencia de las que son los usuarios del sistema, hablar de la objeción de conciencia de los profesionales, porque si no, bueno, hacemos una descripción de la ley y decimos que la ley está basada, como empezaba al menos mi participación, en esa libertad, entre otras. Lo decimos y ya está, pero es que hay un conflicto, y el conflicto viene de mano de la objeción.
Es decir, que no es poner la libertad de conciencia como sinónimo de objeción, sino que, bueno, precisamente porque están en juego distintas libertades, la objeción es un problema. Otra de las cosas que decía, claro, si todo el mundo objeta, como argumento, creo que es mejor no agarrarse ese tipo de argumentos. Y lo digo por lo siguiente. Si pensamos que si todos los soldados se ponen de acuerdo, no hay guerra. O sea, son situaciones que en realidad no ocurren. En realidad no todo el mundo objeta. Hay problemas en un servicio, hay problemas en tal, y hay que indagar el por qué causas hay, si realmente son de conciencia, si no, y ver qué está pasando. ¿Vale? Pero es algo muy excepcional. Normalmente pagamos impuestos, nos gusten o no. Normalmente cumplimos las leyes, nos gustan o no, porque formamos parte de nuestra sociedad, nos regulamos de esa manera. Tenemos establecido un contrato social y en general, pues eso es lo que ocurre. Entonces es un mecanismo de excepcionalidad y en eso, bueno, enlazo un poco quizás con lo que comentaba Carlos y vuestros posicionamientos a propósito de la prohibición o que no haya objeción de conciencia en los hospitales públicos. A mí me parece que esto igual desde un punto que sería quizá lo deseable desde algunas de las posiciones políticas, si queréis, o éticas, pero hay que andarse un poco con ojo, ¿no? O sea, vamos a ver, la objeción de conciencia al final no deja de ser un mecanismo garantista del pluralismo de nuestras sociedades. Es decir, que se haga un mal uso de la objeción de conciencia, eso es un problema. Pero que haya una objeción de conciencia no necesariamente es un problema, porque en principio, si tenemos en una sociedad, se está aceptada una práctica y hay gente que está a favor, digo, de las que tienen que hacer la prestación y otras no, pues siempre habrá alguien que pueda hacerlo. De manera que yo siempre pienso, justamente por la creencia en la libertad de conciencia y en las libertades y los derechos de las personas, que profesionales que se enfrentan a cuestiones que son moralmente controvertidas, que es verdad que socialmente puede haber un gran apoyo a la prestación de ayuda a morir, pero no es unánime. Hay personas que no lo ven claro. Eso es la sociedad en general. Si pensamos en el colectivo médico, son esas personas las que tienen que ejecutar una acción. Entonces, obligar a esas personas a ejecutar una acción, a mí me parece que desde el punto de vista de quienes defendemos las libertades es cuanto menos problemático, porque igual con la eutanasia estamos de acuerdo, pero si nos obligan a, yo qué sé, pues a cualquier otra cuestión, ¿no? Entonces, dar... Puede ser otra cuestión. La pena de muerte, por ejemplo. No, aquí, pero en otros lugares, ¿no? Claro, bueno, aquí está abolida, en España está abolida constitucionalmente. En otros países los médicos han tenido que participar en ejecuciones carcelarias. Claro, no es pensarlo tampoco como yo lo pensaría por abrirlo, ¿no? No de manera concreta, actual, en el momento en el que estamos. La historia es larga, venimos de algunas cosas y vamos hacia otras, es decir, son cosas que pueden ocurrir, ¿no? En algún momento. Entonces creo que, bueno, que hay que atender a que eso no se haga mal. Pero pensar en abolirlo, a mí eso creo, me parece quizá un tanto problemático. Dos cosas más y lo paso. La idea de la muerte como hecho natural, precisamente por estas cosas que estamos diciendo, la muerte ha dejado de ser un hecho natural desde que está altísimamente medicalizada. Entran un montón de procesos en los que hay alargamiento, etcétera, etcétera. Entonces, hablar de hecho natural con el tipo de muertes que tenemos, igual en otro momento eso sí, y formaba parte de... Bueno, otra manera de entender el mundo, no se nos planteaban estos problemas porque la gente moría y moría, sino que hay un montón de intervenciones que hacen que esa idea de naturalidad se haya perdido y por eso resulta problemático en el contexto sanitario y por eso le genera problemas de conciencia a los profesionales sanitarios. Y un dato solamente, que alguien preguntaba por el caso de Andalucía. La situación en general de los registros, de la poca información que se tiene, es que en enero, a finales de enero, había unos 3.900 profesionales inscritos en los registros. De ellos, 2/3 están en la Comunidad de Madrid. Hay algún farmacéutico, por ejemplo, en regiones como Murcia. Y luego, es verdad que está en la ley recogida la idea de los informes, ¿no? De que se vea cuál es la situación al cabo de un año de entrada en vigor de la ley, pero esto no todas las comunidades autónomas lo están haciendo así. Hay algunas que no recogen directamente los datos,
otras que prefieren no proporcionarlo, y es el caso de Andalucía, junto con Canarias, Cantabria, Galicia, es decir, Navarra, prefieren no hacerlo de momento hasta que bueno, pues no pase ese año de obligatoriedad. Esto es la información que tengo, que sí es de valor. Y bueno, la pelota está hacia atrás. Yo quería preguntaros si tenéis información acerca del papel de los comités de ética en estos casos, porque yo realmente no sé en qué consiste su tarea. Y a la hora de solicitar algún documento para derecho a una muerte digna, me he encontrado con ese problema y no sé exactamente cuál es su función, porque me han comentado también de que hay dentro de estos comités hay personas con una ideología muy conservadora. Pero tu pregunta respecto a documentos, ¿a qué te refieres? El documento para solicitar el derecho a una muerte digna, que aquí concretamente se solicita en sanidad. Entonces me ha comentado eso de que hay comités de ética que son los que determinan, no sé exactamente qué, y que están integrados por personas que pertenecen a estos ideologías muy conservadoras. ¿Puedes? ¿Contestáis? Sí, bueno, es que yo no entendía tu pregunta. Vamos a ver, la solicitud no tiene nada pasa que ver. por ningún comité de ética. Quien quiera pedir ayuda para morir, hablamos de eso, ¿no? Exactamente. No estamos hablando de hacer un documento de voluntades anticipadas, no, hablamos de ayuda para morir. La solicitud no se presenta a ningún comité de ética, se presenta a un médico. Generalmente, el médico, si no ha dicho nada, será ¿Se refiere a la Comisión de Evaluación y Garantías? después, pero eso será Lo que después. digo, que no es igual si ella se está refiriendo Claro. a eso. Si te refieres, porque luego después al final, el procedimiento a lo mejor si te lo explico, tanto tú como yo si quieres explicárselo tú, da igual, entonces me dices en qué fase tú puede haber Pero agradezco que dificultades. me lo expliques porque es que concretamente nosotros fuimos a preguntar y una compañera nuestra que es médico nos dijo tenéis que ir a sanidad y se solicita este documento, pero existen comités de ética que Eso son ya es los que después. establecen, suponen unas restricciones en torno a no. Entonces mi pregunta era si vosotros tenéis información en ese sentido, que por favor me la enviéis porque estoy un poco perdida. Bueno, yo trato de decir lo que yo entiendo que trato de decir. Si me equivoco, lo siento. La solicitud tiene que haber un modelo de solicitud, claro, evidentemente. Si no, lo tendrías que hacer a mano, que también tendría valor legal, o te vas a un notario. Hay un modelo de solicitud. Tú tienes que cogerlo, rellenarlo y presentarlo a un médico responsable. Y tu médico responsable tiene que hacer contigo un proceso deliberativo para explicarte cuál es tu proceso, que tú tienes, qué posibilidades tienes, qué cuidados puedes tener, hasta los paliativos, todo. Y eso tiene que durar un periodo de tiempo, que son 7 días. 7 días. El médico, tú tendrás que hacer otra solicitud en un plazo de 15 días para decir que todavía sigues con la intención de pedir ayuda para morir. Y es solamente después de ese proceso, cuando si el médico entiende que es responsable, previa una llamada a un médico consultor para que diga algo, pasará después a 2 miembros de la comisión, es a la que yo creo que tú te refieres, como decía muy bien mi compañera, que son la Comisión de Control y Garantías. Un jurista y un médico. Serán los que vean toda esa documentación y decidan si está conforme a ley, para entendernos. Si dicen ellos dos que están conforme a ley, automáticamente lo comunican al presidente de la comisión y el proceso de ayuda para morir se pone en marcha. Porque no ha habido ningún problema. No es una comisión de control. La palabra control solo figura una vez en la ley y fue un error, yo creo que de transcripción, porque lo evitamos eso. Porque no se trata de hacer un control en cuanto coercitivo previo, no. Se trata de hacer que todo el proceso cumpla con la verificación de los pasos. Es decir, que no falta nada. No tanto que haya la capacidad de vulnerar la voluntad de alguien, si todo está en regla. Entonces, esa comisión, esos 2 miembros pueden decir que están de acuerdo, ok, se hace la ayuda para morir, o pueden decir que no. Y entonces hay que hacer la comisión se puede presentar desde la persona que le digan que no, se puede presentar una reclamación desde el punto de vista económico, o sea, administrativo, para poder solventar ese tema. Pero el comité de ética o esa comisión que tú dices no interviene en el primer proceso, porque todavía no ha llegado allí.
interviene tu médico. Y entonces por eso tiene importancia saber quién es o no médico objetor, porque si tu médico es objetor, pues no va a poder hacerlo él. Y no queda claro en la ley, hay otras leyes que sí, que el objetor tenga que derivarte a alguien, no queda claro, aunque la voluntad es que te derive y te diga yo soy objetor, vaya usted a otro, pero no queda claro. Hay países como por ejemplo Bélgica, que así como 10 años después de estar aprobada la ley, ya hizo imperativo que tiene que haber una derivación efectiva a otro médico. Pero aquí no queda claro, pero en todo caso, si tu médico te dice que no, pues tranquilamente vas a otro médico y ya está. Pero el comité de ética no. Otra cosa es el miedo que podamos tener algunos a que esa comisión pueda tener un cariz ideológico conservador y que pueda poner alguna traba. Pero si está todo el proceso bien, no va a tener capacidad de poner traba. Si está todo el proceso anterior bien, no, porque no está allí para poner traba. Ahora, si el proceso no está bien y llega a un debate en la comisión, claro que tiene importancia cuál sea su composición, porque si la composición es de un cariz muy conservador, pues te pueden denegar la solicitud. Tú puedes hacer evidentemente un recurso, e incluso puedes llegar a los tribunales. Y ahí tiene importancia que se considere el derecho a ayuda para morir como un derecho fundamental, porque tú puedes tener un recurso a los tribunales, pero por la vía que se hacen los recursos en los derechos fundamentales, y es por una vía rápida. Tienen que resolverlo enseguida los tribunales, e incluso puede ser el recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Pero el comité no entrará, salvo que haya dudas en que sea aprobada una solicitud antes, en el proceso previo. Bueno, yo es por aclarar un poco, porque no sé si la compañera se estaba refiriendo a lo que es las voluntades anticipadas o el inicio, digamos, del proceso de eutanasia, que son, y eso es lo que ha explicado Carlos, el inicio del proceso ya de eutanasia. Pero las voluntades anticipadas tú las puedes manifestar, y para eso hay que ir en algunos hospitales lo hay, y si no en la delegación de sanidad. Entonces ahí uno dice, pues quiero este tratamiento, no quiero este tratamiento, tal y que cual, o manifestar, quiero que se me aplique la ley de eutanasia si llega el momento. Y eso es lo que la Junta de Andalucía, por ejemplo, aquí ha estado un tiempo en el que los que ya tenemos hecha la declaración de últimas voluntades o de voluntades anticipadas, pues la Junta de Andalucía ha estado ahí sin saber si reconocer esas voluntades anticipadas anteriores a la ley o no reconocerlas. Al final ha dicho que sí, que las reconoce. Y entonces en mi declaración de voluntades anticipadas todavía no había ley de eutanasia, pero sí puse una coletilla: en el momento en el que se aprobase una ley de eutanasia en España, quiero que se me aplique. Con lo cual considero que eso ya, digamos, al tener validez esa declaración, no tendría que hacer otra. Pero bueno, ya me informaré o ya pediré si la Junta pone reparo o no reparo digamos, a ese ejercicio, ¿no? Pues claro, aquí el problema es que mientras tú, o la persona, digamos, el usuario que quiere, tenga alguna capacidad para poder iniciar el proceso, pues va bien. Pero si a mí me dan un chiringuí, me quedo sin poder hablar y sin poder nada, ¿quién decide si se me realiza el proceso o no? Pues tiene que hacerse en base a esa declaración de voluntad anticipada, que es la que se ha hecho, ¿no? Es decir, que es la que determina el tema, ¿no? Bueno. Si me permite un inciso, es que eso que dices es muy importante, porque a lo mejor a usted le viene bien el hacer esta aclaración. Es que el hacer voluntades anticipadas y poner ahí que se acoge a usted a que si le ocurre cuando se le aplique la eutanasia, tiene valor si usted se encuentra en un momento incapacitada de hecho, porque pierde. Y entonces, si usted lo tiene puesto en el documento de voluntades anticipadas, la prestación de eutanasia tiene validez legal y se hace. Su representante la puede pedir, y si no hay representante, incluso un médico puede pedir su documento y pedir él la prestación de la ayuda para morir, de la eutanasia. Tanto es muy importante, dos cosas distintas. Es muy importante hacer lo que se llama vulgarmente el testamento vital. Eso es, y por tanto eso es muy importante hacerlo, porque eso tiene validez jurídica toda, pero tiene mucha más validez en el caso de que usted en algún momento determinado
sea incapacitada, esté incapacitada, por ejemplo, un Alzheimer. Entonces usted, si tiene un Alzheimer, no va a estar en disposición de decir voy a hacer solicitud para que me aplique la eutanasia, pero si figura en su documento de voluntades anticipadas, en su testamento vital, su representante que usted haya nombrado, o incluso un profesional, puede exigir que se aplique la eutanasia. Y otra cosa es, estando usted plenamente capacitada, plenamente consciente, de manera libre, y porque tiene usted un proceso de salud, en lo que marca la ley ahora, de los dos supuestos que marca la ley, o una enfermedad grave incurable, o un proceso invalidante crónico que supone incapacidades para valerse por sí mismo y demás, el segundo supuesto, si usted está plenamente consciente, plenamente capacitada, tiene que hacer usted, para que se aplique la ayuda para morir, una solicitud de eutanasia. Y la hace usted, como yo le he explicado antes, tiene que haber dos, con 15 días de plazo entre ellas, tiene que haber un proceso deliberativo con su médico responsable, tiene que ser enviado a usted a un médico consultor para que la vea y haga el informe, y luego, si está todo en regla, tiene que reunirse dos miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación, que son un médico y un jurista, miran y dicen todo está bien, automáticamente ya puede recibir la ayuda. Son dos cosas distintas, pero igual de importantes, igual de importantes. Entonces mi pregunta era, el comité de ética ese al que yo me refiero, que no conozco, no sé si realmente existe, según la ley no se contempla esa figura, ¿no? No, es que hay dos cosas distintas. Hay comités de éticas en las instituciones hospitalarias, pero no de ahora, de siempre. Hay comités de ética asistencial, que se llama, y esos comités siguen funcionando, pero esos comités no tienen nada que ver no tienen nada que decir en esta ley. Hubo un intento desde los partidos, digamos, más conservadores, de que se hubiera introducido la figura del comité de ética en esta ley, y dijimos que no. El comité de ética está muy bien donde está, pero esta ley tenía otra connotación, y por tanto se creó la comisión de garantía y evaluación, no comité de ética. En el comité de ética figuran, hay profesionales, bueno, en algunos, no, en la mayoría había un cura también. Sí, yo quería preguntar, es que tengo la duda de que al hacer el documento de voluntades anticipadas, o al solicitar, o al solicitar la eutanasia, si yo estoy aquí en Andalucía y por lo que sea estoy en otra comunidad autónoma, ¿hay relación? ¿Llega mi escrito de aquí hecho en Andalucía, llegaría a otro lado? A otra parte de España. Sí, porque está centralizado. Otra cosa es que haya problemas en el día a día. Teóricamente, España hace ya mucho tiempo que tenía un registro centralizado de trabajadores del Sistema Nacional de Salud. Todavía hoy, porque, bueno, ahora quizá con esos fondos europeos para digitalizar todo y avanzar, a lo mejor, pero teóricamente tiene usted todo el derecho a, si lo ha hecho aquí y se pilla a otro lado, hacerlo en otro lado, porque lo que tiene validez es lo que usted va a solicitar y lo que ha solicitado. Sobre todo, perdón, disculpa porque iba a estar pensando. Si es para un proceso, por ejemplo, quiere dejar por constancia de que alguna directriz en torno a cuestiones de prestación de ayuda a morir, además hay una obligación de consultar que haya voluntades anticipadas. Es decir, ese registro está ahí, puede haber un problema, pues que no sea una cosa inmediata porque falte digital, eso no se lo sé decir, la verdad. Pero si está haciendo esa solicitud o algún familiar dice su voluntad, está por escrito en una declaración, en un documento así, hay una obligación por parte de las personas que le estén atendiendo de consultar y comprobar que efectivamente eso es así, aunque esté en otro lugar y aunque esto lo haya hecho así. Yo tenía una pregunta que hacerle, y era que se sabe que en los procesos sanitarios existe una asimetría entre los proveedores de salud y los usuarios, y que esa asimetría es responsabilidad de los profesionales solventarla, entregando la información. Pero respecto al tema de la eutanasia y el derecho a la muerte digna, muchas veces se encuentran con situaciones en las que hay simetría en el desconocimiento, en el que tanto los profesionales sanitarios como los usuarios que quieren acceder a ese derecho no tienen información al respecto. Entonces, yo quería preguntar si existe
no sé cómo decirlo, alguna regulación para que los profesionales sanitarios sean formados en este proceso y si la ley contempla el derecho de los profesionales a objetar, a dar la información, no hacer el proceso, si pueden objetar a la hora de entregar la información al usuario que la solicita. Voy yo, Carlos, y luego tú me complementas. Sí, que igual. Vamos a ver, sí que se puso en marcha programas de formación en los distintos centros, sobre todo bueno, vía los comités de ética asistencial, que sabéis, no son los comités que están en instituciones sanitarias. Se formaba ahí a esos grupos y luego ya esos comités daban información o se ofrecen y se están ofreciendo continuamente cursos para aquellos profesionales sanitarios. Aparte de esto, se desarrolló, que lo ha mencionado Carlos antes, el manual de buenas prácticas para la eutanasia por parte del Ministerio de Sanidad, donde está súper detallado, está accesible online si alguien lo quiere ver, cómo es todo el proceso, cómo estos son los mecanismos de derivación, incluso cómo hay que, yo qué sé, dosificación, etcétera, etcétera. O sea, es un documento muy completo, aunque, bueno, esto daría para mucho, pero creo que entra en algunas contradicciones con la ley. Aún así es un documento de rango inferior que lo que pretende es pues precisamente aclarar todos aquellos detalles en los que la ley no entra porque no es su cometido tampoco, ¿no? Y luego están los desarrollos legislativos autonómicos, ¿no? Que, bueno, pues establecen también cómo llegar a eso. Pero me parece muy interesante esa idea de la asimetría con la información, porque, bueno, desde los comités lo que hemos encontrado, yo estoy en uno de ellos, pero habrá seguramente personas aquí también que tengan esta experiencia, es que había como mucho desconcierto, como mucho temor por falta de información o cómo manejarlo y qué hacemos si llega un caso y demás, que también, por otra parte, es lógico cuando un procedimiento que hasta ahora no estaba admitido, pues se está poniendo en marcha. Y luego de la objeción que habías preguntado, ya no me acuerdo. Que si se puede objetar a la información. En principio no forma parte dar la información a esto. O sea, en la ley lo que se pone son actos como directamente implicados, que son de prescripción y administración de la medicación. Entonces esto quedaría fuera. Pero en otra parte de la ley ahí se dice a cualquier tipo de, no me acuerdo cómo es la literalidad, pero de procedimiento que el profesional considere que va contra su conciencia. Pero en el artículo específico, que es el 16, donde se dice administración y prescripción. Antes, en el otro pone eso, es una contradicción a la ley que, bueno, espero que no dé problemas de interpretación. No sé, Carlos, si quieres decir algo. Bueno, yo primero leerte una cosa cortita, porque ya te lo ha explicado muy bien, porque ahí sí que tiene que ver lo que habíamos planteado antes, de que es una obligación de las administraciones públicas hacer que la ley se cumpla, porque es que es una ley promulgada en el Parlamento español, expresa la voluntad popular y, por tanto, ¿quién mejor que las administraciones públicas tienen la obligación de darlo a conocer tanto entre los profesionales como en la ciudadanía? Y yo siempre pongo el ejemplo porque es muy gráfico. A mí no se me olvida ningún año pagar Hacienda, porque todos los años, desde el mes de abril-mayo, la televisión y las radios me dicen, comienza el periodo de pagar Hacienda, me lo recuerdan. Nosotros tenemos una experiencia, ¿por qué no hacen eso las administraciones públicas también para dar información sobre un derecho nuevo que tienen los ciudadanos, que se llama el derecho a pedir ayuda para morir? Pues porque no tienen voluntad de hacerlo, no tienen voluntad de hacerlo. Nosotros desde DMD, hace ya 4 años, le pedimos a la, no estaba todavía la ley, le pedimos a la Administración Sanitaria de Madrid, tuvimos una entrevista con la directora general, le pedimos que estábamos dispuestos, nosotros, a diseñar el folleto, a explicarlo correctamente, para que ellos lo vieran, a poner el logotipo de los dos y que luego lo vieran y lo validaran para que no vieran que no había ninguna cosa en contra del gobierno regional, que no era nuestra intención. Siempre queríamos que eso estuviera en los centros de salud y en los hospitales para que la ciudadanía aprendiera cómo hacer el testamento vital y pidiera el testamento vital y supiera el procedimiento. Se nos dijo que no. ¿Eso qué significaba? Que no había ninguna voluntad en el gobierno de la Comunidad de Madrid de hacer posible que la gente tuviera testamento vitales. Y ahora, con respecto a esta ley, te leo nada más que una parte de la disposición séptima adicional, que es la que habla de la formación.
y dice: las administraciones sanitarias competentes habilitarán los mecanismos oportunos para dar la máxima difusión a la presente ley entre los profesionales sanitarios y la ciudadanía en general, así como para promover entre la misma la realización del documento de voluntades anticipadas. Está en la ley. Y es una obligación de las administraciones públicas. Ahora bien, ¿todas las administraciones lo están haciendo? ¿Con qué nivel de igualdad o desigualdad? Pues depende. Hay comunidades autónomas donde sí se hace y donde incluso ha habido acuerdos y convenios de DMD con ayuntamientos y con los propios grupos políticos del Parlamento catalán. Eso es en Cataluña, DMD Cataluña, y hay otros como Madrid, donde prácticamente no hay ninguna voluntad de poder hacer esto. Porque no es nuevo que hayamos querido formar profesionales. Yo he venido aquí a Granada a tener 2 charlas con médicos residentes para informarles del derecho a la muerte digna y para informarles y decirles qué significaba la ley de autonomía del paciente. Y yo me quedaba asombrado, eran médicos residentes de formación. A veces iba a algún staff también, no sabían nada de la ley de autonomía, que llevaba en vigor desde el año 2002, y que tiene derechos, pero también deberes para los profesionales. No sabían nada. Entonces, si no lo quieren formar, es culpa nuestra, ¿no? Bueno, por digamos, relacionar temas, es un tema que puede parecer alejado, que es, digamos, la cultura científica y algún tema más. Me refiero que uno se pregunta cómo es posible que haya personas relativamente abundantes que se opongan a la libertad que yo y otras personas tenemos para ejercer, para disponer de nuestra propia vida y de nuestra propia muerte. Y parece muy claro, que no se ha dicho explícitamente, yo sí lo quiero hacer, que detrás de eso suele haber, aquí se ha hablado de una ideología, se ha hablado de conservadores, suele haber una creencia religiosa. Y concretamente un aspecto de esa creencia religiosa es el que quiero llamar la atención, que es el creacionismo. El creacionismo es una creencia anticientífica, se opone al evolucionismo, y ahí está la madre de tanta desgracia, en esta creencia absurda. Creer que la Tierra es plana es igual de absurdo, pero no le veo que tenga tanta consecuencia. Quien cree eso, no sé si tendrá miedo a viajar porque se cae por el precipicio, pero bueno, ya está. A veces creo que viajan, de avión y todo. Pero el creacionismo tiene una consecuencia muy grave. Y hace poco hablábamos en la reunión previa a esta sesión de que ayer salió el currículo de primaria, y es muy grave, es escandaloso que en la enseñanza de los niños y los jóvenes siga existiendo una asignatura de religión en la que le enseña creacionismo. No hay más que ver el boletín oficial del Estado, y ahí se recoge en el boletín y en los libros de texto, etcétera, se recoge que Dios nos creó, y ahí está la clave, que Dios nos creó, y como nos creó es dueño de nuestro cuerpo y de nuestras vidas. Entonces nosotros no podemos disponer libremente de nuestras vidas porque hay un ser que es el verdadero dueño de nuestro destino. Entonces eso me parece escandaloso, y entonces muchos de esos médicos objetores, pues seguramente la mayoría, o si no todos, serán por razones religiosas y porque son víctimas a su vez de ese adoctrinamiento que sufrieron. Pero quiero conectar estas cosas, esa creencia anticientífica, el daño tan grande que hace, y por eso una mayor cultura científica, divulgación científica, que no digo que vaya contra la religión, pero sí contra la creencia religiosa, que son absurdas y que son muy dañinas, como es esta. No, simplemente quería hacer esta reflexión. ¿Puedo intervenir un poco en tu...? Sí. Buenas tardes, señores. Muchas gracias por vuestra muy interesante y importante contribución e información a los que no somos ni abogados, ni médicos, ni doctores en filosofía, ¿verdad? Entonces, a raíz de la intervención que ha habido ahora mismo, yo quería hablar, dar una opinión para que a lo mejor pues, se me critique y se me convenza de que estoy equivocado, ¿verdad? No hablo de libertad, hablo de propiedad. Esta camisa que llevo se supone que es mía. Derecho a la propiedad, la ley lo establece, la he pagado, etc. Yo creo que aquello sobre lo que tenemos mayor derecho de propiedad
es nuestra vida. Es nuestra vida. Yo tengo derecho sobre mi vida y no creo que nadie, es una opinión personal, claro, no creo que nadie tenga ningún derecho sobre mi vida. De acuerdo con las leyes y sin cometer delitos y estas cosas. Estoy hablando, ¿se me entiende? Pero si nadie tiene derecho sobre mi vida, y es el mayor derecho, uso la palabra natural, me permito usarla, que tengo, ¿por qué yo no puedo decidir, esto lo generalizo obviamente, aunque hablo en primera persona de singular, ¿por qué yo no puedo decidir cuándo y con la ayuda de la administración, cómo y cuándo dejar el privilegio de poseer esto que entiendo que de manera natural es lo que poseo, por encima de todo, que es mi vida? Independientemente de argumentos de salud o no salud, etcétera, etcétera. Es una cuestión personal y yo creo pues, que yo tengo el derecho a decidirlo y que la administración con las leyes en algún lugar, en algún momento quizás, pues contemple esa posibilidad. Es una opinión, simplemente. Vamos a ver, yo creo que dices tú que no es de religión, que es un motivo religioso, decías tú, y es verdad, pero es algo más que religioso. Primero porque las creencias religiosas, en gente que tiene creencias religiosas, no hay unanimidad. Yo te voy a poner un ejemplo. Hay muchos. Uno, Hans Kuhn, el mejor teólogo católico que ha habido en el siglo XX. Quitado su cátedra por el señor Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II. Hans Kuhn ha publicado muchos libros. Defiende la autodeterminación de la persona, que es un católico, tiene creencias. El último libro que publicó, Una muerte feliz, dice claramente: prolongar la vida cuando no se quiere, no creo que sea conforme a una idea de la creencia en Dios. Y dice, yo tengo que decidir cuándo y cómo morir. Y él dice, y digo el momento, en el momento que note que voy a perder la conciencia. Por tanto, no es solo un problema de ideas, de creencias, que sí, es algo más. Es un problema de poder. Es un problema de poder. Porque si alguien, llámese Estado, se arroga el poder de poder decidir por ti respecto a tu vida, tú tienes una posición de subordinación a lo que dice el Estado. Y el Estado, poder, siempre impone. Y por eso los derechos penales han sido durante muchísimo tiempo muy represivos. Cuando la idea del derecho penal es simplemente hacer punible aquello que daña a otros, pero no otra cosa. Entonces hemos vivido, no en España, en la sociedad en que vivimos, muchos momentos de derecho penal represivo, generando una cultura de represión. Y lo que tiene que hacer el derecho penal es generar una cultura de libertad. Solamente será punible aquello que dañe derechos de otro producido por alguien. Y yo no daño a nadie decidiendo cómo quiero morir y teniendo, por tanto, respeto sobre mi vida. Mi amigo Luis decía siempre sobre la sacralidad de la vida, es la vida es mía y nadie me la tiene que tocar. Yo digo lo mismo, la vida es mía y nadie tiene que impedir cómo yo quiero hacerlo. Pero es algo más que de creencias religiosas. Cuando se iba a aprobar esta ley, la Conferencia Episcopal Española hizo un manifiesto que era terrorífico. Entre sus frases decía cuando esta ley se aprueba, el Estado, no hablaba del gobierno, el Estado, se va a convertir de garante de la vida en asesino de la vida. Eso lo dijo la Conferencia Episcopal en un comunicado. Pero al mismo tiempo, a mí me causó una enorme alegría, los cristianos de base, la Sociedad Cristiana, hizo un documento diciendo que defendía que se pusieran en marcha las libertades. No son solamente creencias, es sentido de poder. Sentido de poder. Si uno no tiene libertad para decidir su vida, está atado. No tiene libertad plena. Y por tanto la dignidad a la persona, que es un valor de nuestro ordenamiento jurídico y es un derecho fundamental, yo la defino como la capacidad de total autodeterminación de la persona en tanto en cuanto esa autodeterminación no vulnere derechos de los demás. Y esa es la esencia de la dignidad, que es un derecho fundamental. Y lo demás obedece a problemas de poder. ¿Por qué es punible todavía hoy en España la ayuda al suicidio? Sigue siendo punible. Es verdad que
que el código que se llama Código Penal de la Democracia del año 95 suavizó las penas, y cuando había un contexto eutanásico, la pena que había por ayudar al suicidio se bajaba en 1 o 2 grados. Es verdad que esta ley ha hecho una cosa más, ha aumentado un punto más, el 143, y el punto 5 dice que quedará exonerado de responsabilidad aquel que aplique la eutanasia en lo que marca la ley. Pero ¿por qué todavía hay penalización para que ayude a alguien a morir, para el suicidio asistido? ¿Por qué? El suicidio se impune. El suicidio ya hace mucho tiempo que se impune. La sociedad evolucionó. Como se vio que el suicidio era un hecho social, eso lo definió ya Durkheim en el siglo XIX, pues los hechos sociales no se pueden impedir. Hay gente que se suicida y la va a seguir habiendo. Y entonces, ¿qué hizo el derecho? ¿Qué hicieron los ordenamientos jurídicos? Es decir, bueno, eso se trata... de suicidarse es un hecho de libertad de hacer. Y por tanto no entra dentro del ordenamiento, lo declaramos impune. Y es una contradicción. O sea, es impune el suicidio y usted, sin embargo, castiga a aquel que le ayuda a suicidarse a uno. La contradicción. Hay muchos juristas que consideran que el artículo 143, todavía ahora en vigor, es anticonstitucional, porque limita la libertad de las personas y limita la ayuda al suicidio a una persona que lo está pidiendo. Entonces, es un problema de poder, no solamente de religión. Y de garantías también, Carlos. Es un problema de poder. Hay un problema de garantías, sí, no quiero decir que, más allá de verdad de lo que pensemos cada cual, pero o sea, hay cosas que hay que regular, ¿no? Que hay que bueno, pues introducir, o sea, si pensamos en una situación, por ejemplo, como la de María José Carrasco, ¿no? Antes de que se aprobara justo la ley, pues se ve muy claro, es un caso que además nos ha llegado mucho por todo lo que ha habido alrededor, eso es un caso muy claro. Claramente su marido no está delinquiendo, ¿no? Pero junto con ese caso puede haber otros, muchos que se nos escapen, y la ley se hace en términos generales. Entonces, se puede pensar en una ley que regule el suicidio asistido, no médicamente asistido, por ejemplo, y entonces, de acuerdo, pero, o sea, quiero decir que tendría que haber algún tipo de regulación, porque no es solamente, o sea, creo que no es equiparable el suicidio de una persona que se suicida de alguien que está ayudando a otra persona, es decir, creo que también es una cuestión de garantías, y que, bueno, esas cosas también hay que regularlas. Y otra cosa pequeña, a propósito de la idea de que todos, me parece que eran todos los objetores, no hablamos exactamente, ideología, no sé qué, y que todos son creencias religiosas y tal. Estoy muy de acuerdo con Carlos en que no son todas creencias religiosas, incluso que hay otro tipo de convicciones que son también válidas, y que las personas que se enfrentan a esos momentos pues les son significativas, pues porque el proceso no es... Pues de repente te ves en una situación en la que no conoces a la persona y tienes que hacerlo. Alguien me pregunta, es que me he quedado dándole vueltas, ¿eh? Bueno, ¿en qué no? Pues yo puedo no ser una ginecóloga no objetora a una interrupción del embarazo y en general hacerlo, pero me puede llegar un caso en el que yo sé que la persona que va a aborta por razones de selección de sexo, y planteárseme un problema como profesional. Quiero decir que las objeciones a veces no son totales, es objeto a todo, sino que objeto en determinadas circunstancias, en conciencia, me costaría. Entonces, para saber exactamente, que yo creo que probablemente no sean mayoritarias o no necesariamente, no lo sabemos, y como no lo sabemos, en eso yo creo que tenemos que ser un poquito cautos, que necesitamos más información, para conocer cuáles son las causas y cómo de razonables son, y cómo de conciencia, al hilo de lo que comentaba el compañero antes, ¿no? La conciencia es algo que no es cualquier cosa. Entonces, distinguir esas de otro tipo de convicciones, de otro tipo de creencias, de otro tipo de valoraciones y consideraciones más allá de las religiosas, ¿eh? O sea, las religiosas son unas, pero puede haber otras, y a lo mejor entendiéndolas nos iba todo mejor. Pero para esto se necesita información y más transparencia de la que hay, eso también hay que decir. Con lo que ha llovido no se preguntar más, que esto ha costado trabajo. Yo quería preguntar a la mesa o a alguien de la sala que también tiene relación con estos asuntos, si hay alguna perspectiva de cómo solucionar este tema de que las administraciones puedan hacer cumplir ese derecho que tienen estas personas. Es decir, una que se me ocurre, yo sin estar dentro del sistema,
podría ser que a la hora de contratar personal, que se garantice, por ejemplo, si se necesitan 3 ginecólogos, los especialistas que sean necesarios, si los demás son objetores, pues que se garantice, yo a la hora de contratar, mira, es que no tenemos de esto y necesito alguien que no sea objetor de conciencia. Digo por poner un ejemplo, pero vosotros que tenéis una reflexión más profunda quizá podáis aportar algo más. Yo si supiera que iba a ser un tribunal como el sueco, lo hacía. Porque, por eso yo decía antes, quiero hacer un matiz. Yo soy respetuoso con la ley. Yo he dicho que si yo dependiera de mi opinión, toda vez que hay una prestación y la relación de un médico con un sistema es contractual, es un contrato, no es otra cosa. Entonces yo diría que si usted no puede cumplir un contrato, no le puedo contratar. Eso es así de claro. Yo decía que esa es mi intención, pero como eso no está, yo soy respetuoso con la ley y por tanto no me la salto. Ahora, yo he venido aquí a dar también opiniones, me gusta ser franco, entonces yo creo que en el sistema público no se debiera permitir la objeción de conciencia. Creo, porque no se le obliga a nadie a estar en el sistema público. Y en este país, mucho menos ahora que con la que han privatizado hay privada para parar camiones. De hecho, lo que hacen muchos médicos, objetores o no, es que trabajan en la pública y en la privada. Pero da tiempo para todo. No se quedan sin trabajo, porque se podía plantear un problema serio si eso se llevara a cabo, que no se ha llevado, por tanto estamos hablando de una ficción. Se podía plantear el problema serio de que alguien que no se le contratara pudiera decir que le estábamos privando del derecho fundamental al trabajo. Y ahí habría un problema jurídico en un tribunal. Pero no podría deducir eso. Yo a usted no le niego que trabaje. Tiene usted por ahí, mire, tiene usted 40 hospitales privados que no le van a preguntar eso, porque no se hacen, a ti no se quieren hacer ni siquiera ninguna, entonces vaya usted allí. Ahora, en lo público, que es una obligación del Estado garantizar la prestación, que como no se ha hecho, lo quería matizar para, no quiere decir que yo vaya a vulnerar una ley, no lo voy a hacer porque soy respetuoso con el Estado de Derecho. Por tanto, y luego eso que tú dices de contratar, eso se empezó haciendo con el aborto en algunos centros públicos. Pero ¿sabes qué pasó? Que los médicos que se contrataban, y la gente sabía que se contrataban esos ginecólogos porque o anestesistas, que no se iban a negar a hacer ILBES, fueron señalados y fueron de verdad marginados desde el punto de vista de la convivencia. Por eso ahora a mí me llama la atención la enorme hipocresía de algunas entidades colegiales médicas que plantean que cómo se va a hacer un registro, que van a quedar señalados. Y me lo dicen aquellos que señalaron a los pocos que se atrevieron a hacer cosas en un hospital público. Por favor, no tienen ninguna autoridad moral para decir eso. El registro no pretende además señalar a nadie porque no va a ser público. Yo no voy a saber, los médicos que son objetores en Andalucía, no me lo van a dar. Lo va a saber la administración andaluza. Por tanto, pero el tema es así. Entonces, y yo, en mi opinión, ¿cómo va a ser el desarrollo de la ley? Pues a pesar de que decía antes mi compañera que hay que decir cautela, yo soy muy cauto en el desarrollo de la ley. Yo sí que dije hace tiempo, y lo digo ahora, que estoy seguro de una cosa. En esta sociedad se va a imponer el hacer eutanasia cuando estén dentro de la ley. Más pronto que tarde, y quien quiera evitarlo pierde la batalla. Lo va a perder la Iglesia Católica si sigue por esos derroteros, y lo va a perder el grupo de colectivos médicos cercanos a Opus Dei, paliativistas que quieren conseguir otra cosa, no solamente lo van a perder. La sociedad española no va a dar marcha atrás en esto. Y por tanto es una batalla perdida para ellos. Y más le vale, pero por su propia relación más le vale no ser muy beligerantes. La Iglesia yo creí que había aprendido, porque ya perdió 2 veces el aborto. Por tanto, le valdría más ser tolerantes, admitir eso que se llama libertad. Y bueno, pues si ustedes no quieren, no lo hagan, si es que nadie se lo obliga. Porque lo más gordo de esto es que es una ley que no obliga a nadie. Que nadie tiene que hacerse una eutanasia, vamos, pedir la eutanasia si no quiere. Que además respeta los pensamientos de cada cual. Que yo entiendo que un católico practicante esté en un proceso de enfermedad y quiera resistir hasta el final porque cree que así va a llegar mejor al cielo. Pues me parece tan respetable que no le pongo ninguna pega. A mí jamás me habrá oído nadie en acto público hablar mal de las creencias de un católico. Jamás. No lo hago. Yo respeto sus creencias. Lo que no entiendo es que ellos no respeten las mías. Es otra cosa. Ahí está. Yo quería comentar una cosa, a raíz de las intervenciones y tal que ha habido, que he podido detectar un poco. Quiero decir,
por eso he comentado, o sea, yo poseo la vida como de alguna forma poseo esta camisa, ¿no? También se han hecho ciertas apelaciones a la idea de autonomía del individuo, es decir, yo tengo derecho a decidir sobre mi propia vida, sin que la religión, la iglesia o quien sea, o el Estado, digamos, pueda meter mano en esas cuestiones. Entonces, entiendo que la genealogía de estas ideas es el liberalismo, es decir, o sea, son ideas profundamente liberales, ¿no? Entonces, bien, partiendo de esta plataforma, ¿cómo podríamos casar esas ideas de genealogía, yo creo, profundamente liberal, con una negación de la negación de conciencia? O sea, de la objeción de conciencia. Un poco a raíz de lo que comentaba la ponente. Explico. O sea, decíamos, o sea, yo tengo, de alguna forma tengo libertad de conciencia, ¿no? O sea, yo tengo libertad de conciencia, pero claro, de alguna forma necesito a un profesional para que esa libertad de conciencia pueda efectuarse, quiero decir. O sea, yo tengo derecho a morir y necesito a alguien que cumpla esa digamos, o sea, bueno, pues que ejecute, digamos, ese derecho. Pero, de alguna forma, lo que se ha planteado también es que neguemos, digamos, que haya objeción de conciencia. No ya que esta objeción de conciencia, evitar que esta objeción de conciencia suponga una traba para este derecho, que eso pues, sería, digamos, algo evidente, sino negar que esta pueda darse de alguna forma. Entonces, desde estos planteamientos, ¿cómo podría hacerse? Porque yo aquí tampoco tengo claro si hay que argumentar estas cuestiones de unos presupuestos liberales, Quizás haya que tomar otras decisiones, pero quiero decir, el decir usted no tiene derecho a la objeción de conciencia no me parece desde luego un presupuesto demasiado liberal y un poco detecto a veces como una pequeña contradicción en ese discurso, no lo sé. Yo, respecto a lo que dices, te doy la razón, es que yo no he negado el derecho de la objeción de conciencia. He negado una relación contractual en el sistema público para dar una prestación que coge a todos, es decir, en beneficio del interés general, que prima, no lo niego. Tú puedes ser objeto de conciencia y yo no te niego que lo seas. Lo que he dicho antes es que hay que diferenciar entre objeción de conciencia, libertad de conciencia y libertad ideológica. Y ahí hay interpretaciones jurídicas variadas. Hay catedráticos de Derecho Constitucional que dicen que la libertad de conciencia es una concreción de la libertad ideológica y por tanto es un derecho fundamental. Pero hay otros muchos que dicen que no, que la excepción de no cumplir lo que marca la ley tiene que ser excepcional y tiene que figurar en una ley. Y luego está la Constitución española. Hombre, yo, como estoy muy respetuoso con los grandes padres de la Constitución, que eran todos grandes juristas, no quiero entender que no fueran cuidadosos en el articulado de lo que hicieron. Y sí plasmaron la objeción de conciencia, en el artículo 32, para el derecho militar, pero no lo plasmaron en ningún lado. Y además lo plasmaron de una forma muy clara. Y dijeron, como usted, insumiso, hace una exención de cumplir un deber que le marca el Estado y que está en la Constitución española, yo, Estado, voy a hacer una ley que le obliga a usted a hacer un servicio. Y por eso se hizo la ley del 84, que es la ley de servicio social sustitutorio. Nosotros en estos momentos, en la ley del aborto y tal, hemos hecho una cosa, y es que le hemos dado a la gente la objeción de conciencia, y yo no estoy en contra de dar ese derecho, está. Y lo hemos hecho con, digamos, como dice un catedrático muy bueno de sociología, gratis, sin pedirle nada a cambio. ¿Y qué pasa? Que la labor que hacen los que trabajan para hacer realidad este hecho, y usted no lo hace, ¿no tiene usted ningún otro trabajo que hacer? Sí lo tienen. ¿Cuál? Sí, claro que sí lo tienen. Ya. Será por trabajo, no sé. No. Es por no hacer ese tema, ¿no? Y por tanto, me imagino que los constitucionalistas no eran tontos. Y luego, en los grandes legislaciones internacionales no figura ninguna la libertad la objeción de conciencia. Figura la libertad ideológica y libertad de conciencia, no la objeción de conciencia. Ahora bien, estamos donde estamos. Estamos en Europa y he dicho antes que la mayoría de los países tienen objeción de conciencia regulada. Yo la acepto. Y simplemente he hecho un matiz. Para garantizar el interés general, pues haría falta hacer eso que yo planteaba como colisión de derechos y entonces jerarquizarlos. Y jerarquizarlos es decir, usted tiene un derecho a la objeción de conciencia, ¿vale? Y aquí hay otro derecho, que es el derecho de la ciudadanía a tener esta prestación. Yo jerarquizo y me parece el primero. Y por tanto, en lo que yo soy responsable, sistema público,
Le digo que usted, le contrato, es un buen profesional, no lo pongo en duda, es usted maravilloso, si cumple usted toda mi cartera de servicios. Y es verdad que eso los tribunales, pues funciona como funcionan y uno está de acuerdo. Yo acato todas las sentencias, pero no las comparto muchas. Entonces, por ejemplo, hubo una sentencia del Constitucional, creo que fue en el año 14, quiero recordar, o en el 15. El Tribunal Constitucional Español sobre esto ha dado bandazos, En el año 82 y en el año 85 dijeron que se consideraba a la libertad, a la objeción de conciencia como un derecho fundamental, porque estaba incluido dentro de la libertad de conciencia y dentro de, por tanto, de la libertad ideológica que recoge el artículo 20 de la Constitución. Bien. En el 87 hubo un cambio. Y el Tribunal Constitucional dijo, no puede ser que por la vía de la exención, para no cumplir una ley, lo que pasa es que se relativiza al Estado de Derecho. Porque claro, si uno no cumple las leyes, pues dígame, hay que pintar Estado de Derecho. Parecía que había un giro, entre comillas, para que cada cual lo interprete como quiera, pero vamos, desde el punto de vista de cómo se interpreta el derecho, parecía que había habido un giro progresista en ese Tribunal Constitucional. Y de pronto llegó una sentencia del Constitucional, el tema de la píldora del día después, donde le dijo al farmacéutico de turno que podía objetar no despachar la píldora del día después. En mi opinión, esa sentencia la acato, pero no la comparto en absoluto. Y por tanto, ahora estamos en esa vía, y como me temo que va a haber algún problema con la ley de eutanasia, seguramente habrá una sentencia del Constitucional, y yo espero que sea un poquito más acorde a eso que es un principio del derecho, que es atender a la realidad social. Porque los juristas, como los médicos, no estamos anclados en un tiempo histórico. Nos toca vivir el que tenemos. Y yo puedo entender que yo, médico hace 40 años, no pensara como hoy, porque la sociedad española tampoco era como la de hoy. Pero si la sociedad cambia, yo estoy obligado también a cambiar, porque hago una prestación de servicio. Y por tanto yo espero que los juristas españoles vayan haciendo lo que se está haciendo en otros países. Y por tanto es ir avanzando. En Holanda se empezó en el 2002, en Bélgica también. Se empezó con unos supuestos. Los supuestos se están ampliando. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la sociedad actual, la sociedad moderna, tiene otros problemas. Hablaba mi compañera perfectamente bien y además muy acertadamente de la vida se prolonga, porque tenemos más tratamientos, porque tal. Ya hubo una limitación. Se digo, sí, pero más tratamientos, pero hombre, no hagan ustedes encarnizamiento terapéutico, paren el carro. El convenio de Oviedo, por cierto, uno de los promotores fue el doctor Marcelo Palacios, ya dijo, oiga, en todo lo que vaya a hacerse sobre un ser humano, en el punto de vista biomédico, oiga, consentimiento del Señor y que lo haga. Y fuimos ganando autonomía. La ley de autonomía, publicada además con un gobierno conservador, se publicó en el 2002 con el gobierno del señor Aznar, que no creo yo que sea un hombre, digamos, muy sospechoso de ser revolucionario, Pues esa ley contempla una serie más de derechos todavía. Consentimiento informado, rechazar el tratamiento, muchas cosas. La contempla la ley, una ley larga, que por cierto, no se desarrolló. Todavía no la conocen muchos médicos de este país, tú fíjate. Y ahora estamos en este proceso, entonces no hay contradicción. La objeción es un derecho que yo considero que es un derecho de configuración legal, no fundamental, dice una ley. Y por tanto, si ese derecho colisiona con otro más importante, yo le doy prioridad al otro. Pero también entiendo que aquí llegaría un catedrático que sabe mucho más que yo y me diría que él piensa lo contrario. Pues bueno, va a ser la evolución social la que va a marcar el camino. En Holanda hoy ya se plantean tener como por supuesto nuevo el tema de procesos mentales. Se lo plantean. Y ha habido algún tribunal que ha dicho que tiene razón y que por tanto no se puede excluir de una eutanasia a personas que están sufriendo de manera intolerable porque tienen una depresión mayor y que terminan suicidándose de mala manera. ¿La sociedad española lo permite ahora? No, mayoritariamente. Por eso he dicho que hemos ido a cosas que generaba consenso. Pero ¿quién sabe lo que vamos a pensar en este país dentro de 20 años? La vida cambia mucho. ¿Qué sabe? Pero allí lo han hecho paulatinamente. Aquí va a haber problemas los primeros 2 años o 3, sí, y lo único que yo pido es que cada cual cumpla con su obligación, con sus derechos y con sus deberes. Y por tanto que las administraciones públicas hagan lo que tienen que hacer, que está muy clarito en la ley, entre otras cosas lo que tú preguntabas. Y que lo hagan, que los profesionales entiendan que estamos en el siglo XXI y que por tanto hay que asumir que hay cosas que han cambiado. Yo publiqué un artículo en una revista de Derecho, me lo pidieron, y yo digo en ese artículo que yo, en los años 70, ya he visto médicos con sentido común, en el Hospital 12 de Octubre donde yo me formé. Y he visto intensivistas, y hablo de hace 45 años, que quitaban
que desconectaban el respirador. Porque tenían sentido común, porque no tenía sentido mantener eso, que era una forma... Era hace 45 años. Y ahora creo, y en ese sentido soy un poco optimista, que tengo muchos compañeros, yo tengo 2 hijas médicos, tengo confianza que hay muchos compañeros que tienen sentido común y por tanto saben cuando no se puede tolerar dejar sufrir a un enfermo, porque no tiene sentido. ¿Qué le decimos a un señor con una ELA? Yo he conocido a algunos, he tenido que ir a visitarlos como miembro de MD, que tuvo la ELA hace 5 años, era un señor, recuerdo perfectamente una persona cordobesa, que corría, que hacía footing, y que 5 años después estaba comunicándose conmigo con un ordenador. ¿Qué le decimos a ese señor? ¿Que tiene que vivir? No se puede decir. ¿Hay alguien que con un mínimo de sensibilidad permita eso? Yo creo que no. Y creo que muchos médicos no lo van a permitir. Y por tanto, entra en el supuesto, se le practica la eutanasia. Y luego está el tema, si quieres, conceptual, donde podemos estar en desacuerdo. Y es que conceptualmente yo sí defiendo mi ley de disponibilidad de la propia vida. Y además lo hago, como también decía Hans Kuhn, desde un profundo amor a la vida, porque yo quiero vivir. Pero quiero vivir cuando yo esté en condiciones y bien, y de manera libre. Y no quiero vivir dependiendo de una máquina. No quiero vivir estando inválido en una silla. No quiero vivir. Y yo tengo que poder decidir, joder. Porque es que no le hago daño a nadie. Y hay principios de la ética que no vulnero. El principio de beneficencia, ¿por qué no va a ser mejor para mí si yo creo que lo es? Maledicencia, ¿le hago daño a alguien? Ayudando a alguien que lo está pidiendo de manera reiterada y está plenamente consciente. No hago daño a nadie. Y el principio de justicia, debemos leer al Señor lo que pide. Yo creo que eso se avanzará y se conseguirá. Y mientras tanto habrá situaciones incómodas. ¿Y cómo se avanzará más? Si la sociedad toma partido. Pero claro, la sociedad en que vivimos es una sociedad que a veces está muy inerme. Muy inerme. Yo espero que la gente joven como tú, pues, en aras de tener un mundo mejor, haga valer derechos tuyos todos y de los demás también. Porque es la única forma de que consigamos un mundo un poquito más asequible, donde no tengamos que ver guerras todos los días y peleas tontas. Yo creo sinceramente que lo que no me gusta es que haya gente ahora mismo que ocupa cargos de responsabilidad en organizaciones médicas y que estén haciendo una clara apología de boicotear la ley. Porque entonces no se habla de derecho de objeción, yo lo llamo derecho de boicot a una ley. Y eso es tremendamente grave. Muy bien. Sí. Oiga, aquella chica que pidió la palabra, puede, si quiere. No, yo simplemente quería decir que a mí, yo el derecho a objeción de conciencia, el tema de la eutanasia, lo veo un poco análogo al sentido de, pues aquí lo vemos como una objeción que nos tomamos por decir en serio, pues por la carga ideológica que tiene este país de la religión y tal. Pero, por ejemplo, yo creo que aquí no se concibe que un médico del servicio público que sea testigo de Jehová y sea objeto de conciencia de realizar transfusiones de sangre, participe en un hospital público, o sea, no se concibe. Como que yo creo que ahora mismo un hospital público no contaría en su servicio y podría abrirse un debate sobre un médico que es objeto de conciencia en transfusiones de sangre, porque a nosotros el tema de las transfusiones de sangre no nos plantea realmente ningún conflicto moral, lo tenemos asumido y aceptado. Y creo que un poco en la línea de lo que ha dicho Carlos, que pues el proceso que va a acontecer con la eutanasia va a ser un poco parecido. Que eres objeto de conciencia por ser testigo de Jehová y no quieres realizar transfusiones de sangre, perfecto, vete a un hospital de testigos de Jehová donde no se realicen transfusiones de sangre, trabaja ahí, ejerce tu labor ahí, pero no podemos contar contigo en el servicio público porque no estás cumpliendo con los servicios que yo quiero que mi personal sanitario haga. Entonces yo creo que lo que se puede esperar de la eutanasia es que poco a poco, pues, si la opinión pública, general y social es que la eutanasia o otros tipos de prácticas entran dentro de día a día, por así decirlo, de la medicina, es una práctica más de satanista, ¿no? Se considera algo otra vez, pues eso, un hecho más de la medicina. Yo creo que eso es lo que va al final a conseguir luchar contra la objeción de conciencia de los médicos más que una obligación o una prohibición o tal, porque yo creo que básicamente en el momento en que se conciba que un médico dentro de sus prácticas diarias realiza eutanasias, eso mismo simplemente va a llegar al hecho de que no se den objetores de conciencia en hospitales públicos, el hecho de que pues
si socialmente está aceptado y se ve como una práctica más, al igual que las transfusiones de sangre en otras sociedades, o el aborto o otro tipo de prácticas que, bueno, pues para algunos son cuestionables, pero para otros no. Entonces yo creo que si en algún momento para alguien las transfusiones de sangre fueron algo con una moralidad cuestionable, para nosotros ya no lo es. Entonces es simplemente una cuestión de esperar a que en algún momento la eutanasia no será una cuestión moralmente objetable tanto como lo es ahora, en el sentido de que, oye, que un debate tan encarnado y tan encarzado entre eso. Digo, pues al final yo creo que lo que puede derivar es a una aceptación natural de la práctica y a una inclusión en el servicio público como y ya la hay, en realidad. O sea, quiero decir que la aceptación de la práctica es, yo creo que lo suficiente, que querría pensar también optimistamente, ya por si queréis cerrar, ¿no? Que hay una aceptación suficiente como para que la objeción no sea un problema, o sea, un obstáculo insalvable para acceder a la prestación. Entonces la cuestión es ver pues cómo se está ejerciendo, si se está ejerciendo bien, si se está ejerciendo mal, dentro de que esté dentro de la ley. Más allá de que a muchos igual pues, no nos gustaría que estuviera ahí o que hubiera objetores, ¿no? Pero si no es un obstáculo, pues sería una libertad más, en la línea de lo que decía Miquel antes, ¿no? Por ser coherentes con las libertades que defendemos. Claro, o sea, yo creo que eso, que va a tender a no de una libertad en el sentido de eres libre de solicitar el concierto de eutanasias, pero dentro de los servicios públicos no se admite, por así decirlo, porque igual que tú como profesional de X tienes que cumplir con ciertos requisitos, pues para ser médico yo creo que va a llegar un momento en el que realizar eutanasias se verá parte de los requisitos que un hospital público o una administración pública se puede pedir que hagas. Y dentro de pues, el objetor, pero... Si me permiten, a las 9, si alguien tiene coches dentro del aparcamiento, cierran. Os lo digo por si alguien tiene coches. Pero que tenemos que acabar. Porque creí que era el aparcamiento, no, que el aparcamiento era... Pero el aparcamiento es una cosa y la sala es otra. Lo que hay que cortar es aquí. Mire, ha tomado una palabra también. Si no les importa, podemos un turno cerrado de palabras que quiera hablar, que levante y voy anotando. Sí, porque hay que... Yo muy breve. Antes, además, es que creo que ponemos ejemplos en los que tenemos muy claro como si evolucionara la ley y la práctica. Pero hay ejemplos que son al revés. Y hemos dicho la pena de muerte y parece que en España no. Pero, por ejemplo, hasta hace muy poco se ha esterilizado de forma forzosa a personas con discapacidad. Pues afortunadamente, o habrá gente que no lo vea, ahora eso ya no se hace, pero puede haber una persona, puede haber profesionales sanitarios que estén en contra de eso, tampoco va a ser un problema, porque ni son tantos en número, ni habrá tantas objeciones, pero que creo que hay ejemplos en los que no es evolucionar y que cambie la sociedad y demás, sino que hay ejemplos en los que es al revés. Y la ley cambia y en los que ha habido un derecho a objetar porque no está de acuerdo con esa ley, con esa práctica, vaya. ¿Alguna intervención más? Sí, ¿Parece que demos por terminada la sesión? Pues muchas gracias a todos.